Bueno, en este tutorial vamos a empezar a hablar sobre estadística y antes de empezar decir que la estadística pues tiene dos objetivos. Por un lado, cuando se tienen muchos datos procedentes de algún tipo de experimento, puede ser alturas, longitudes, tiempos, puede ser notas de una asignatura, cualquier cosa, pues una de las cosas que produce, que proporciona la estadística es una serie de técnicas para intentar entender esos datos. Esa parte de la estadística es lo que se llama estadística descriptiva y nosotros no vamos a hablar de ella en este tutorial. Lo otro que proporciona la estadística es que en muchas situaciones tenemos algún tipo de situación, lo que nosotros llamaremos un experimento, algo que se puede repetir muchas veces y que puede producir una serie de posibles resultados, de diferentes resultados, y no sabemos qué es lo que va a pasar en el siguiente, no sabemos cuál es el resultado en el siguiente, la siguiente vez que hagamos ese experimento. Esto se da muy a menudo, por ejemplo, por poner un par de ejemplos, digamos uno más de juego y otro menos. Imaginemos que estamos con unas cartas, con una baraja, tenemos 40 barajas y lo que vamos a hacer es a ciegas sacar una. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar en la siguiente carta, puede ser una de oro o puede ser un caballo de espadas. Otra situación en la que se da esto es que muchas veces se quiere medir, por ejemplo, una longitud y resulta que siempre hay un pequeño error, entonces no sabemos ese error para dónde va a ir en la siguiente vez. O sea, a lo mejor estamos midiendo la longitud de una mesa, mide 1 metro, pero por pequeños errores pues puede ser que midamos un poquito más o un poquito menos de 1 metro. Bueno, pues también eso es un experimento que puede dar distintos resultados. Ese tipo de experimentos, la idea es intentar entenderlos no en el sentido de saber qué es lo que va a pasar la siguiente vez, porque obviamente eso es imposible, pero obviamente hay posibilidades diferentes. Imaginemos lo de la mesa. Podemos equivocarnos en 1 milímetro, es muy difícil, casi imposible, de que si medimos una mesa que mide 1 metro nos equivoquemos en 10 centímetros, por ejemplo. Entonces hay sucesos, aunque no sepamos lo que va a pasar, hay sucesos que ocurren más a menudo y sucesos que ocurren más a menudo, sucesos más probables y sucesos menos probables, y la estadística lo que intenta es asignar a cada suceso un número, de forma que el número más alto corresponda a sucesos que pueden ocurrir más, lo cual sirve para luego tomar decisiones. Eso es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Entonces, por empezar, pues vamos a explicar primero lo que se llama un experimento, lo que hemos dicho hace un momento, lo que se llama un experimento aleatorio. Experimento aleatorio o a suerte. No es que sea exactamente del todo a suerte, pero lo que quiere decir es que es un experimento del que no se sabe lo que va a ocurrir la próxima vez que se haga. No sé por qué hoy va mal el bolígrafo. Bueno, pues eso es un experimento aleatorio. Los ejemplos, pues lo que he dicho antes, sacar una carta, lanzar una moneda, tomar una medida de una cierta longitud, sacar a suerte una bola de una urna. Hay muchos casos en los que se produce este tipo de experimentos y insisto en que no se sepa lo que vaya a ocurrir no quiere decir que no haya, digamos, posibles resultados de ese experimento más probable que otro. Entonces, cada uno de los posibles resultados de ese experimento pues es lo que se llama un suceso elemental. Bueno, por ejemplo, imaginemos que lanzamos una moneda al aire para ver si sale cara a cruz. Pues, ¿qué puede pasar? Pues puede salir que salga cara o que salga cruz. Tenemos dos sucesos elementales. Un suceso elemental es que salga cara, un suceso elemental es que salga cruz. Lanzamos un dado, que es un experimento aleatorio. ¿Qué puede pasar? Pues que nos salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Es un dado normal, no es un dado de un juego de rol. Bueno, pues cada posible resultado del dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, pues es un suceso elemental. Lanzar dados pues tiene 6 sucesos elementales.
Sacamos una carta. Si hay 40 cartas, pues cada uno de los posibles resultados de sacar una carta, el as de oros, el rey de espadas, el caballo de copas, por ejemplo, pues son sucesos elementales. Entonces, lo primero que se intenta saber de un experimento, pues es conocer todos los posibles sucesos elementales, y eso suele ser bastante obvio. Al conjunto de todos los posibles sucesos elementales, o sea, todo lo que puede ocurrir, conjunto en el sentido de colección, pues se le suele llamar espacio de suceso. Y se suele denotar por la letra omega. Omega, me ha salido una cosa ahí un poquito rara. Entonces, bueno, vamos a poner, por ejemplo, un par de ejemplos. Por ejemplo, lo de lanzar una moneda. Dar una moneda al aire. Es un suceso aleatorio porque no sabemos lo que va a ocurrir la próxima vez que lanza una moneda. Pues el espacio de sucesos, en este caso, es la cara y la cruz. Lo que puede pasar. Esta notación la utilizaremos siempre, que es los posibles sucesos son un conjunto y por tanto se escriben entre llaves. Si lo que pasa es que en vez de tirar una moneda, lo que tiro es lanzar un dado, pues los posibles sucesos elementales pues son que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Pues estos son todos los posibles sucesos elementales. Normalmente bastante simple de determinar los sucesos elementales. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pues me puede interesar, pero suele ser bastante fácil, la posibilidad de que me salga una cara o una cruz para distinguir si es más o menos posible. Obviamente si no está, digamos, no está secada la moneda, si la moneda no está trucada, pues la mitad de las veces saldrá cara, la mitad de las veces saldrá cruz. Si lanzo un dado, pues me puede interesar pues qué número saco. Pues puede ser que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. En caso de que no haya ningún tipo también de truco en el dado, pues las probabilidades de sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6 deberían de ser iguales o prácticamente iguales. A veces me interesarán cosas más complicadas. En el caso de la moneda no hay mucho más, pero en un dado pues me podría interesar pues sacar, imaginaros que estáis jugando contra otra persona, esa otra persona pues ha sacado un 2 y tú lo que quieres es sacar más. Entonces lo que te interesa no es sacar un 3 o exactamente un 4 o exactamente un 5 o exactamente un 6, sino sacar más de 2, o sea, sacar el 3, el 4, el 5 o el 6. O a lo mejor en otro juego lo que nos interesa es, por lo que sea, por las reglas, pues sacar un número que sea par, pues un 2, un 4, un 6, etc. O sea, en general puede ser que dentro de estos posibles sucesos elementales pues haya unos que me interesan y otros que no. A los que me interesan es a los que se le llama un suceso. Un suceso es algo que puede pasar y un suceso es sencillamente quedarse con algunos de los sucesos elementales. Puede ser uno solo, o puede ser, como el caso anterior, pues varios. En general a los sucesos se les suele escribir con una letra mayúscula, A, y son parte de los sucesos, de todos los posibles sucesos. Normalmente se suele escribir así. A incluido en omega, que quiere decir es un suceso que es parte de los sucesos elementales, un subconjunto de los sucesos elementales. Y lo que interesa es calcular la probabilidad de un suceso que a mí me interese. ¿Cómo se hace eso de calcular la probabilidad de un cierto suceso? Bueno, pues en general no es un problema totalmente sencillo, pero si se dan algunas condiciones, pues no es demasiado difícil. Antes de eso, pues se necesita una cierta notación para sencillamente que sea más fácil escribir luego las probabilidades. Voy a escribir 2 de notación, las dos las voy a utilizar. Lo primero es
que la probabilidad de que ocurra un suceso A, pues se suele escribir así, es sencillamente una abreviación. Se escribe como una función, se escribe P de A, probabilidad de A. Y lo otro que voy a necesitar, pues sencillamente porque ahora veremos cómo se calcula, es que el número de objetos que hay dentro de A, de sucesos elementales que hay en A, de elementos. Luego veremos ejemplos cuando empecemos a calcular probabilidades. De A se suele llamar cardinal de A, da igual si lo queremos llamar número de elementos de A, se escribe el A con dos barritas a los lados. Bueno, con respecto a probabilidades, que es lo que a nosotros nos interesa, pues está lo que se llama la regla de Laplace. La regla de Laplace dice lo siguiente. Siempre en el caso en que el número de sucesos elementales es finito. Dice que si todos los sucesos elementales ocurren con la misma frecuencia, ya veréis en eso cómo se puede comprobar en estadística descriptiva, ocurren, es decir, en nuestros casos si el dado no está trucado, si la moneda no está trucada, la misma frecuencia. Entonces, la probabilidad de A es un cociente. ¿Y ese cociente cómo se calcula? Pues ese cociente es el siguiente. Lo voy a escribir primero con notación. Es cardinal de A partido por cardinal de omega. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que eso es un cociente entre el número de casos favorables, casos que me interesan, sucesos elementales que me interesan, partido por el número total de casos. Casos, lo que se deben llamar casos posibles. Vamos a hacer algunos ejemplos de uso de la regla de Laplace. Empezar por casos sencillos, casos que el sentido común nos dice lo que va a pasar. Y así nos acostumbramos también un poco a utilizar la notación. Suponemos que tenemos una moneda que no esté trucada. Entonces, omega, pues ya sabemos que es cara o cruz. Y nos interesa, pues, sacar cara. Pues, el suceso A que nos interesa es solamente sacar cara. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar cara? Pues es un cociente. ¿Qué tengo que poner arriba? Bueno, ya sabemos lo del cardinal de A. Y abajo cardinal de omega. Bueno, ¿qué es cardinal de A? El número de casos que nos interesa. A nosotros solo nos interesa sacar cara. ¿Cuál es el cardinal de omega? El número total de cosas que pueden pasar, cara o cruz. 1/2. 0,5. Sobre dados, por ejemplo. Si estamos hablando de dados, pues los posibles resultados que podemos obtener, hemos dicho ya antes que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5,
y el 6. Vale. Imaginemos como antes que una persona ha sacado un 2 y yo lo que quiero es sacar más de un 2. Entonces a mí los resultados que me interesan son el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuál será la probabilidad de esto? Bueno, una probabilidad de A sería cardinal de A partido por cardinal de omega. No lo voy a escribir otra vez. Casos favorables partido por casos posibles. Me interesan 4 de entre 6 casos posibles. Pues esta es la probabilidad. Alguna observación, aunque es una cosa como bastante obvia, es que las probabilidades en estos casos, estamos hablando de casos favorables partido por casos posibles, por supuesto los casos que a nosotros nos interesan, son siempre parte de los casos que se pueden dar. Claro, no te van a interesar casos que no se pueden dar nunca. Entonces, la probabilidad de A es un cociente en el que el numerador siempre es más pequeño que el denominador. Menor o igual que el denominador, porque el número de casos favorables pues siempre es menor o igual que el número de casos posibles. Por tanto, te sale un cociente que siempre es menor o igual que 1. Y por otro lado, como son números positivos, pues son siempre mayor o igual que 0. Entonces las probabilidades siempre están entre 0 y 1. En algunos sitios las probabilidades se miden en tantos por ciento. Para pasar de probabilidades a tanto por ciento basta con multiplicar por 100 y de tanto por ciento a probabilidad pues basta por dividir por 100. Los dos casos especiales en que la probabilidad sea 0 y la probabilidad sea 1 pues reciben un nombre especial. Si la probabilidad es 0, lo que estamos diciendo es que el cociente es 0, por tanto el numerador tiene que ser 0, el número de casos favorables es 0, y eso lo que estamos diciendo es que eso no se da nunca. Por eso se llama un suceso casi imposible. Lo del casi, pues cuando hablemos de variables continuas, pues ya explicaremos un poquito más. El por qué, en muchos sitios se dice directamente imposible, pero técnicamente debe ser casi imposible porque sí que se pueden dar casos con probabilidad 0. Y si la probabilidad es 1, lo que dice es que el número de casos favorables coincide con el número de casos posibles. Te interesan todos los posibles casos y por tanto eso seguro que se va a dar. Con probabilidad es 1, pues quiere decir casi seguro. Vale. Entonces ya tenemos lo que es un caso casi lo que tenemos, lo que las probabilidades están entre 0 y 1, lo que es ser un suceso seguro o casi seguro, lo que es ser un suceso imposible o casi imposible, y utilizando la regla de Laplace, pues todo se reduce a contar el número de casos favorables y contar el número de casos posibles. Eso que en principio no es nada difícil, sin embargo luego en la práctica sí que lo es, porque contar el número de casos favorables y contar el número de casos posibles en la vida real, en los experimentos reales, pues es bastante más complicado de lo que puede parecer ahora mismo. Vamos a ir haciendo ejemplos y vamos a ver por qué esto se vuelve un poco más complicado. Gran parte de las técnicas de estadísticas se desarrollaron precisamente cerca de juegos y nosotros pues vamos a hacerlo en un caso especial, que es en este caso en el que tenemos nuestra baraja y vamos a ver pues intentar ver algunas probabilidades desde las más sencillas hasta las un poquito más complicadas. Vamos a empezar por los casos sencillos. Imaginemos que solo vamos a sacar una carta. Entonces, si solo vamos a sacar una carta, los sucesos elementales, está claro, aquí tengo 40 cartas, 10 de corazones, 10 de diamantes, 10 de picas, 10 de tréboles. Imaginemos que nos interesa calcular la probabilidad de sacar un as. Entonces, los posibles sucesos son todas las 40 cartas. Los que nos interesan son solamente 4. Los 4 que nos interesan pues son esta, esta, esta y esta. Estos serían los casos favorables. Como hay 4, pues la probabilidad, y en total había 40 cartas, pues la probabilidad de sacar un as si saco una carta, pues será 4 entre 40, o simplificado, pues un décimo. Entonces, este es bastante simple. Pensemos, por ejemplo, que nos interesa calcular la probabilidad de sacar un corazón. En ese caso, pues lo que pasa es que a nosotros nos interesan, pues, todas estas que estoy aquí marcando. Hay 10
casos posibles, hay 40 casos favorables, pues la probabilidad de sacar un corazón es 10 partido por 40, un cuarto. Entonces, cuando se saca una sola carta, pues todo es bastante sencillo. ¿Cuál es el problema? Que en la mayor parte de las situaciones no sacamos una carta, sino que sacamos varias cartas a la vez. Entonces, la pregunta es, imaginemos que sacamos dos cartas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos corazones? O de sacar un corazón y una carta que no sea un corazón. ¿Cómo podemos calcular eso? Ya desde el principio nos encontramos con que hay algo que no es inmediato, y es cuáles son, de cuántas formas puedo yo sacar dos cartas. Esto es algo que ocurre muy a menudo, y es que los sucesos que a nosotros nos interesan están formados, digamos, por elementos más pequeños. A nosotros nos interesa sacar dos cartas, pero sacar dos cartas pues es como, está formado como por dos cosas más pequeñas, que son una carta. A veces nos pueden interesar números en binario, por ejemplo en informática, un número en binario de longitud 7 está formado por 7 dígitos. Un número en base 10, digamos en base normal, pues de longitud 5, pues estará como el 10.573, pues está formado por 5 cifras. Una palabra, como por ejemplo hola, pues está formado por 4 letras. Entonces, en muchos casos nos vamos a encontrar con que los objetos que a nosotros nos interesan, los posibles resultados de algo que yo quiero hacer, está formado por constituyentes más pequeños. Bueno, pues lo que vamos a hacer es estudiar ese tipo de situación. Entonces, antes de nada, decir que incluso cuando yo voy a formar algo, por ejemplo, con dos cartas, pues depende de la situación, depende del juego. Hay veces, depende ya digo de esto, en el que el resultado de las dos cartas no importa si salen en un orden o en otro. Imaginemos que estamos jugando, por ejemplo, al póker y nos dan 4 cartas. Entonces nos pueden dar esta carta, esta carta, esta carta y esta carta. Y obviamente, pues me da igual si primero me dieron el 2, luego el 3, luego el 6, luego la J, o si primero me dieron la J, el 3, el 6 y el 2. Entonces hay situaciones en que el orden en que lo que a ti te interesa, los sucesos que a ti te interesa, están formados por 4 cartas, pero el orden en que te hayan dado esas cartas pues, es indiferente. En esa situación nosotros hablaremos de que tenemos un conjunto o montón de cartas. Hay otras situaciones en que, sin embargo, sí que nos interesa el orden. Pensemos, por ejemplo, en que queremos formar un número de 2 cifras y nos dan el 7 y el 8. Obviamente no es lo mismo el 78 que el 87. El orden sí que importa y en ese caso diremos que lo que tenemos es una lista. Entonces hay que distinguir entre listas y conjuntos o montones. Una lista es cuando está formado por elementos en los que el orden de los elementos importa. Ejemplos: los números, las palabras, no es lo mismo hola que lao, por ejemplo. Y hay otros casos en los que no nos importa el orden, por ejemplo, las cartas, cuando nos dan cartas en un juego de baraja, y en ese caso hablaremos de conjunto o montón. Si importa el orden, lista; si no importa el orden, conjunto o montón. En el caso de que el orden no importa, yo cuando lo haga con este programa, pues lo que haré será poner como aquí las cartas en cualquier orden posible. Si el orden me importa, pues iré poniendo una a continuación del otro. En el caso de que lo escribamos en un papel, si el orden no importa, lo que se hace es escribir los elementos, las cartas que me interesan, entre llaves, y si el orden sí me importa, lo escribiremos entre paréntesis separados por comas. Entre paréntesis, lista, entre llaves, conjunto. Aunque para los juegos de cartas, en general, suele ser habitual que el orden no importa, como veremos pronto, es mucho más fácil contar listas que contar conjuntos. Entonces vamos a empezar por problemas en los que el orden sí importe y empezaremos a hablar de listas de cartas. Entonces vamos con un primer problema y es, yo tengo 40 cartas y la primera pregunta que nos podemos hacer es, pues si yo tengo esas 40 cartas, ¿cuántas listas puedo hacer, por ejemplo, de 2 cartas? Y luego me podría plantear, pues cuáles de esas listas, las dos son ases, o uno es un as y el otro no, etc. Bueno, vamos a ver, ¿cuántas listas puedo hacer yo con 40 cartas? Quizás con 40 sea excesivo, entonces vamos a reducir para poder ver más fácil. Imaginemos que nos quedamos solo con las cartas estas, incluso por reducir un poco, vamos a quedarnos solamente con las figuras para que sea más fácil. ¿Cuántas listas podría hacer yo con estas 6 cartas? Primero vamos a construirlas. Entonces, listas empezando por la J, pues como vemos hay 2, ¿no? JK, JQ son 2 listas.
pero esas son empezando por la J. ¿Cuántas habrá, por ejemplo, empezando por la K? Pues si quiero empezar por la K, puedo intercambiar estas dos cartas, por ejemplo. Y aquí nos encontramos con las dos listas que hay empezando por la K. Empezando por la K también hay dos listas. Y exactamente igual, si intercambio estas dos cartas, pues nos encontramos que listas empezando por la Q, pues hay también dos. QJ y QK. En total, pues dos empezando por la J, JQ, JK, dos empezando por la Q, QJ, QK, y dos empezando por la K, KJ, KQ. Hay 6, pero ¿por qué hay 6? Pues hay una técnica para hacer esto, que es construir la lista paso a paso. Una lista está formada por dos cartas, por tanto nosotros la lista la vamos a formar en dos pasos. Exactamente igual, si la lista estuviera formada por 3 cartas, imaginemos por ejemplo que añadimos una carta más, por ejemplo, ¿no? Y nos preguntamos con estas cartas, y utilizando solamente lo mismo que hemos hecho antes, vamos a dejarnos solo los corazones, y vamos a hacer cartas utilizando listas de 3 cartas, utilizando estas. Pues si nosotros queremos hacer una lista de 3 cartas, pues la idea es hacerla en 3 pasos, poner una carta, luego otra carta y luego otra carta. Aquí contar el número a base de decir las que empiezan por el 7, las que empiezan por el J, las que empiezan por el Q, las que empiezan por la K, pues es bastante pesado. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de forma que podamos contar? Vamos a ir despacio y vamos a ver el caso. Vamos a quitar el 7 otra vez y vamos a pensar por qué me salía un 6. ¿Vale? Yo aquí tengo mis 3 cartas. Como tengo mis 3 cartas, pues vamos a pensar cómo puedo hacer una lista de 2 cartas utilizando esas 3. Pues lo que voy a hacer es, en primer lugar, elijo una carta para ponerla en primer lugar de la lista. Como tengo 3 cartas, podré hacerlo de 3 formas. Yo he cogido aquí la J, pero exactamente igual, podría haber cogido la Q o podría haber cogido la K. Entonces, si hubiera cogido la J, pues lo que pasa es que estaría contando las listas que empiezan por J. Si hubiera cogido la Q, estaría contando las listas que empiezan por Q. Si hubiera cogido la K, pues estaría contando las listas que empiezan por K. Y a continuación, pues pondría la otra. Vamos a centrarnos en el caso de las listas que empiezan por J. De las que, insisto, para elegir la primera carta, podría haberlo hecho de 3 formas, cualquiera de las 3. Tengo que coger la segunda carta. La segunda carta, claro, puede ser una Q, y tendré esta lista, o puede ser una K, que será esta lista. Entonces, listas que empiezan por J, hay 2. Pero son las que empiezan por J. Podría haber empezado por Q, habría otras 2. Que empiecen por K, habría otras 2. Esas 6 listas son 2 más 2 más 2, o lo que es lo mismo, 3 por 2. Entonces tenemos una primera visión de lo que es el principio, lo que vamos a llamar después el principio multiplicativo. Lo hemos hecho en 2 pasos. Primer paso, elijo una carta. 3 posibilidades para coger esta carta. Luego he cogido una segunda carta y tenía 2 posibilidades para coger esa carta porque una ya estaba cogida. Pues en total el número de listas que puedo hacer es 6, que corresponde con 3 formas de coger la primera carta por 2 formas de coger la segunda carta. Vamos a ver la misma idea utilizando 3 cartas. ¿Cuántas listas habría con estas cartas? Pues en primer lugar tendría que coger una primera carta. Podría coger el 7 o la J. Si cojo el 7, por supuesto lo que voy a tener son las listas que empiezan por 7. O la J, o la Q, o la K. Entonces, una de estas 4 habré cogido. Imaginemos que he cogido la J, aunque luego hay que tener en cuenta también los otros 3 casos, pero al final va a dar un poco igual. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que coger una de estas 3 cartas. Claro, si cojo la J, tendré listas que empiezan por 7J. Si cojo la Q, listas que empiezan por 7Q. Si cojo la K, listas que empiezan por 7K. Aquí tendré todas las posibles listas que empiezan por 7 y algo. ¿Cuántas formas de empezar tengo? Que empiecen por 7 y algo hay 3 formas. Luego ahora 3 formas que empiecen por J y algo, 3 que empiecen por Q y algo, y luego otras 3 formas que empiecen por K y algo. Luego, formas de empezar, digamos la lista, las 2 primeras, tendré 3 más 3 más 3 más 3. 3 más 3 más 3 más 3, que es 12, o 4 por 3. Tengo 12 formas, 4 por 3 formas de empezar. Imaginemos que hemos empezado por 7J. Tengo que coger la siguiente. Puedo coger una cualquiera de estas 2. Puedo poner la Q, o puedo coger la K. Luego tendré otras 2 formas de seguir.
aquí, pero claro, había 12 formas de empezar. Luego habrá 12 que luego lleven una Q o una K, otras 12 que lleven una de las dos, etcétera. 12 más 12 más 2, o sea, perdón, 2 más 2 más 2, 12 por 2 formas de empezar. 12 por 2, que es 24. Finalmente, la última carta, pues solo habrá una forma de ponerla. Total, ¿cuántas formas tendré de hacer estas listas? No las voy a poner todas porque se pondría esto muy pesado. Pero ¿cuántas tendré? Pues vamos a ver. Elijo la primera carta. Tendré 4 formas de hacerlo. Elijo la segunda carta. 3 formas de hacerlo. Luego hasta aquí tendré ya 12 posibilidades. 4 por 3 formas de elegir. Me quedarán 2 cartas. Podré elegir una de las dos. Hasta aquí habré elegido de 4 por 3 por 2 formas. Y finalmente la última carta, que solo tendré una forma de elegir. Luego listas habrá 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Por 1, 24. Hay 24 listas de 4 cartas. Si alguien tiene dudas, con una baraja pues puede intentar construirse las 24 formas de construirse las cartas. Imaginemos que lo que pasa es que queremos hacerlas de longitud 5. O sea, queremos con... Bueno, voy a dejar corazones, que es lo que está dejando siempre. Y quiero utilizar quiero hacer una lista utilizando estas 5 cartas. Quiero hacer una lista de estas 5 cartas. ¿De cuántas formas puedo hacerlo? ¿De cuántas formas puedo elegir la primera lista? De 5 formas. ¿De cuántas formas puedo hacer la segunda lista? De 4 formas. ¿De cuántas formas puedo coger la tercera carta de la lista? De 3 formas. ¿De cuántas formas puedo coger la cuarta carta? De 2 formas. ¿De cuántas formas la última? 1. ¿Cuántas posibilidades voy a tener? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso porque estoy utilizando todas. Pero en principio este tipo de razonamiento, y luego veremos algún ejemplo más, se puede hacer para el número cualquiera de cartas. ¿Cuántas listas puedo hacer yo de estas cartas? Listas con 2 cartas. Pues tengo 40 cartas. Yo cojo una cualquiera, una de las 40. Y a continuación cojo otra. Como me quedan 39, pues cojo otra. Ya veis que he hecho una lista. ¿Cuántas listas de 2 cartas podría hacer? 40 formas de elegir la primera carta, 39 formas de elegir la segunda carta. 40 por 39. Aquí ya hacerlas todas pues es imposible. ¿Cuántas listas podría hacer de 3 cartas? Pues cojo una, 40 formas, cojo otra, me quedan 39 para elegir, cojo otra, 38 para elegir. 40 por 39 por 38. Entonces esto es una forma, a base de ir haciendo las cosas paso a paso, es una forma bastante sistemática y bastante potente de contar cuántas listas se pueden hacer. A eso es a lo que se le llama el principio multiplicativo. Vamos a escribirlo correctamente porque lo utilizaremos bastante. Principio multiplicativo, decir que tampoco es algo que se puede utilizar siempre. Vamos a ver lo que es. Entonces, en primer lugar, como se nos había quedado alguna cosa que no ya habíamos escrito, yo tengo un conjunto de posibles, digamos, elementos. Tengo un conjunto B formado por elementos. Formado por unos ciertos elementos, como antes serían las cartas. Entonces, muchas veces lo que me interesa no son los elementos, sino las listas de elementos de una cierta longitud. Entonces, esto se le suele llamar B elevado a n. En la notación es exactamente la misma que en espacios vectoriales. B elevado a n es sencillamente las listas. Insisto que listas quiere decir con orden. De n elementos de B. Por ejemplo, en el caso anterior, pues tendríamos B serían las cartas. Una lista de longitud de 4 cartas que hemos hecho, por ejemplo, pues sería las cartas elevado a 4. Bueno, pues una vez que tenemos nuestro interés en contar este tipo de listas, pues tenemos lo que se llama el principio de la multiplicación o principio multiplicativo. Eso ya depende del gusto del que escribe, digamos. En principio, a mí me gusta llamarlo multiplicativo, que dice que hay una forma de contar listas bajo unas ciertas condiciones. Dice que voy a construir listas.
de longitud fija, n. Lo hago en n pasos. Siempre en el número de pasos igual al número de elementos de la lista, en principio, siempre. O veremos luego, pues hay algunas veces que no se necesitan tantos pasos. Y algunas condiciones. La primera condición es que sé de cuántas formas puedo dar cada paso. Igual que antes, sé de cuántas formas puedo elegir el primer elemento de la lista. Puedo dar cada paso. Eso es importante. Si no, esto no funciona. Lo segundo es que los pasos son independientes. Digo de palabra para no escribir demasiado, pero independientes quiere decir que cuando vayamos a contar el número de formas de dar cada paso, no tenemos que saber qué es lo que hemos hecho antes. Fijaros que antes, cuando yo hacía una lista de 4 cartas, decía, al principio tengo 4 posibilidades, luego 3. No depende para dar el segundo paso siempre tengo 3 posibilidades, independientemente de si he puesto un as o si he puesto un caballo. Veremos luego en clase, veremos ejemplos de casos que no son independientes. Y la tercera condición es que mi método construye siempre objetos distintos. O sea, construyo objetos distintos. Eso es muy de sentido común, pero hay que, como veremos más adelante, pues hay casos en que hay que tener un poco de cuidado. Obviamente nosotros, lo de que construyo siempre objetos distintos quiere decir que si cambio cualquiera de los pasos, pues el objeto final pues es diferente. En este caso pues era bastante obvio. Si yo cojo una lista de 3 cartas, si el primer paso lo doy distinto, si antes cogí una J y ahora cojo un rey, las listas son distintas. Si cambio el segundo paso también, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese caso, el número de objetos, el número de listas que construyo, se obtiene multiplicando el número de posibilidades para cada paso. Bueno, pues este es nuestro principio multiplicativo y es el que sirve para la herramienta fundamental para contar listas. Vamos a volver a nuestro programa de cartas y vamos a calcular, ya que tenemos nuestro principio multiplicativo, de forma sistemática algunas cosas que hemos ido diciendo de palabra. Nos interesa contar listas de 3 cartas. ¿De cuántas formas puede hacerse? ¿Cuántas listas de 3 cartas hay? Vamos a ver, listas de 3 cartas, 3 pasos. Voy a ir dando paso a paso. Primer paso, cojo una carta. Como cojo una carta, pues tendré, como hay 40 cartas, pues tendré 40 posibilidades. Cojo, por ejemplo, esta. Formas de dar el primer paso, he sabido contarlo, 40. Si cambiara esta carta por otra cualquiera, obviamente tendría una lista distinta. No he terminado mi lista. Mi lista era de 3 cartas y solo tengo una. Segundo paso, cojo una segunda carta. ¿Cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas cartas me quedan por aquí fuera? Me quedan 39. ¿De cuántas formas podré dar el segundo paso? De 39 formas. ¿Necesito saber exactamente qué carta he cogido aquí? No, coja la que coja, hay 39. Si cambiara ese paso, ¿construiría una lista distinta? Sí, claro, no es lo mismo ahora coger una J con una Q. Pues todo va bien. Cojo una segunda carta, por ejemplo, esta de aquí. Tercera, ¿he terminado mi lista? No, me queda una tercera carta. Tercer paso, cojo una de las cartas de fuera. ¿Cuántas posibilidades tengo? Pues me quedan fuera, me quedan 38 cartas. Había 40, tengo 2 puestas, pues me quedan 38. ¿Sé contarlo? Sí. ¿Necesito saber exactamente qué carta he cogido? No, siempre me quedan 38 por fuera. Si cambio la tercera carta, ¿la lista sería distinta? Sí, pues cumple mis 3 condiciones,
sé contar el número de pasos, no depende de lo que ha hecho en los pasos anteriores, estoy construyendo listas distintas, por tanto, pues forma de dar el tercer paso, 38, voy a coger esta por ejemplo. He terminado, tengo mi lista de 3 cartas. Lo he hecho en 3 pasos, formas de dar el primer paso, 40, forma de dar paso, segundo paso, 39, formas de dar paso, tercer paso, 38. ¿Cuántas listas de 3 cartas hay? 40 por 39 por 38. Otro ejemplo. Queremos hacer una lista de 3 cartas, pero con la condición, por ejemplo, de que empiece por un as. ¿De cuántas formas podría hacer? ¿Tengo que hacer una lista de 3 cartas? Sí. 3 cartas, 3 pasos. Primer paso. Acordaros que tiene que empezar por un as. Entonces, primer paso. Tengo que elegir la primera carta. ¿Cuántas posibilidades tengo? Pues tengo solo 4, porque si quiero que empiece por un as tendrá que ser uno de estos 4 ases. Pues cojo uno de los 4 ases. La segunda carta puede ser cualquiera. Pues cojo y pongo una de estas 39, ya sabéis, no depende de lo que haya hecho antes, construyo listas distintas. La tercera carta, pues una de las 38 que me quedan. He terminado mi lista. ¿Cuántas posibilidades tenía? Para la primera carta 4, para la siguiente 39, para la siguiente 38. Listas de 3 cartas que empiezan por una, 40 por 39 por 38. Pues ya empezamos a saber calcular algunas las longitudes de algunas listas. Incluso podemos empezar a calcular probabilidades. Ejemplo, yo quiero hacer una lista de 2 cartas y me interesa la probabilidad de que me hayan salido 2 ases. ¿Cómo lo haría? Tengo que calcular 2 cosas. Casos posibles, todas las posibles listas de 2 cartas. ¿Cuántas listas de 2 cartas puedo hacer? Pues 2 pasos. Primero cojo una carta, 40 posibilidades. Luego cojo otra, 39 posibilidades. ¿Cuántas listas puedo hacer yo de 2 cartas? 40 por 39. Pero a mí me interesa la probabilidad de sacar una lista con 2 ases. ¿Cuántas listas con 2 ases puedo hacer? Listas de 2 cartas, 2 pasos. Primer paso, tiene que ser un as. 4 posibilidades. Segunda carta, pues tiene que ser también un as. 3 posibilidades, me quedan 3 ases por poner. Lo he hecho en 2 pasos. ¿De cuántas formas pude dar el primer paso? 4, porque había 4 ases. ¿De cuántos pude hacer el segundo? 3, porque me quedan 3 ases por poner. ¿Cuántas listas con 2 ases se pueden hacer? 4 por 3. ¿Cuál es la probabilidad? Casos favorables, partido por casos posibles. Casos favorables, listas con 2 ases, 4 por 3. Abajo, ¿cuántas listas hay en total de 2 cartas? 40 por 39. ¿Cuál es la probabilidad? 4 por 3 partido por 40 por 39. Esa es la probabilidad de que si yo hago una lista a suerte, me salga una lista con 2 ases. Más ejemplos. Si hago una lista de 2 cartas, ¿cuál será la probabilidad de que las 2 cartas tengan el mismo valor? De que sean 2 ases, o sean 2 treses, o sean 2 cuatros o 2 jotas, ¿no? ¿Qué necesito? Listas de 2 cartas. ¿Cuántas listas de 2 cartas puedo hacer? ¿Cuáles serían todas las posibles listas de 2 cartas? Lo hemos hecho antes. Elijo una primera carta, 40 posibilidades. Luego elijo una segunda carta, 39 posibilidades. Listas de 2 cartas, hay 40 por 39. ¿Y con las 2 iguales? ¿Cómo se hacen listas con 2 iguales? Pues yo elijo una primera, 2 pasos, ¿no? Porque voy a necesitar 2 cartas. Primero, pues, puedo empezar, el primer elemento de mi lista puede ser cualquiera. 40 posibilidades. Creemos que hemos cogido un 4, pero podría ser un 5 o un 6, el que sea, ¿no? ¿Qué tengo que poner a continuación? Otro 4. Hombre, si fuera un 6, otro 6. Si fuera una, otro as. Con el 4. ¿Cuántos 4 me quedan por poner? Podría coger este, o este, o este. 3 posibilidades para el segundo elemento de la lista. Y si tuviera un 6, también 3 posibilidades, me quedarían 3 6 por poner. Entonces, ¿cuántas formas tengo de dar el segundo paso? 3. Coger uno de las cartas iguales que no haya puesto todavía. Total, 40 por 3. Probabilidad total. Pues casos favorables partido por casos posibles. Casos favorables 40 por 3, casos posibles 40 por 39. En este caso se podría simplificar si lo tuviéramos escrito. El 40 se va con el 40, el 3 se va con el 39, que es un 13avo las posibilidades. Pero en general pues podría ser cualquier cosa. Pues este es el tipo de técnica más sencilla. Decir que hay, incluso dentro de las listas, pues aquí hay alguna variante,
y vamos a ver la variante utilizando cartas que puedan ser iguales. Aquí tenemos, antes teníamos 40 cartas, las 40 cartas eran todas distintas, ahora lo que tenemos son 4 tipos de cartas. Hay 40 cartas, pero realmente a mí me interesa solamente cómo están boca abajo, no voy a darle nunca la vuelta a las cartas. Entonces imaginemos que queremos hacer una lista de 2 cartas. ¿Cuántas listas de 2 cartas hay? Entonces podríamos pensar en lo siguiente, y sería un error, y es pensar que las listas de cartas son 40 por 39. Decimos, elijo una primera carta, 40 posibilidades, elijo una segunda carta, una de estas por ejemplo, ¿no? 40 por 39. ¿Por qué sería un error? Porque acordaros que una de las condiciones fundamentales es que las listas que se construyan sean distintas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de esta carta, yo hubiera elegido esta? Pues intercambiamos las cartas y nos encontramos con que la lista final, si no le voy a dar la vuelta a las cartas, es exactamente igual. Una roja seguida de una de estas con una luna. Entonces esta lista y esta lista, roja, digamos, y después una luna, y esta lista pues sería exactamente la misma lista y no cumpliríamos el principio multiplicativo. Exactamente igual si esta carta la cambiáramos por esta. Si nunca le damos la vuelta a las cartas, pues las dos listas pues son exactamente iguales. Entonces, se puede utilizar el principio multiplicativo, ahora lo vamos a hacer, pero hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a volver a poner las cartas boca abajo. Bueno, pues, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues no pensando en el número de cartas, sino en el número de tipos de cartas. Realmente tenemos 4 tipos de cartas. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi lista de 2 cartas, pues lista de 2 cartas, 2 pasos. Pero cuidado, porque esa lista de 2 cartas, 2 pasos, formas de dar el primer paso no hay 40, porque da igual si elijo esta, o elijo esta, o elijo esta, o elijo esta, o esta. Al final elijo una roja, y las rojas son todas iguales. Entonces, formas de elegir la primera carta no hay 40, sino 4. O bien una roja, o bien una de estas con un rayo, o bien una de estas con una luna, o bien una de estas azul. Puedo empezar de 4 formas. ¿Y la segunda carta? Pues también tengo 4 formas de hacerlo. Puede ser roja, o rayo, o luna, o azul. Por ejemplo, pues roja es un tipo de lista. Roja rayo es otro tipo de lista. Roja azul es otro tipo de lista. Perdón, luna y roja azul pues es otro tipo de lista. Entonces imaginemos que cogemos, por ejemplo, roja azul. ¿Cuántas? Lo hemos hecho en 2 pasos. ¿De cuántas formas puedo yo hacerlo? Formas de dar el primer paso, formas de elegir la primera carta, tengo 4. Y formas de elegir la segunda carta, también tengo 4. Listas 4 por 4. ¿Cuál sería, por ejemplo, el número de listas de estas que puedo hacer, pero de... Siempre se me olvida darle la vuelta a las cartas. Pero de longitud 3. Pues longitud 3, 3 pasos. Primer paso elijo una carta, una de estas 4 tipos de cartas. Luego elijo otra de estas cartas, otro tipo de carta. Y luego elijo otra, por ejemplo, otro tipo de carta. Formas de hacer listas, pues 4 por 4 por 4. Imaginemos que, una vez que sabemos que el número de posibles listas de longitud 3 es 4 por 4 por 4, nos interesa el ver cuáles son dentro de esas posibilidades, cuáles son las listas que tienen las 3 cartas iguales, por ejemplo, ¿no? Entonces, caso tengo que calcular la probabilidad de que las 3 cartas sean iguales, pues siempre cociente. Casos favorables partido por casos posibles. Casos posibles son listas de 3 cartas, pues ya sabemos 4 por 4 por 4. ¿En cuáles de ellas o en cuántas de ellas las 3 cartas son iguales? Pues vamos a ver cómo se hace una lista con 3 cartas iguales. Primera carta, puedo poner la que me dé la gana. Por ejemplo, una roja, tengo 4 posibilidades. Pero una vez que la he puesto, si la primera es roja y quiero que las 3 sean iguales, pues la segunda también tiene que ser roja. Y la tercera también tiene que ser roja. Entonces, ¿cuántas posibilidades he tenido? 3 pasos. Primer paso. La primera, la que yo quiera. 4 posibilidades. La segunda tiene que ser igual que la primera. Realmente solo tengo una posibilidad. Y la tercera también tiene que ser igual que la primera. Una posibilidad. Luego 4 por 1 por 1. Casos favorables, 4 por 1 por 1. Casos posibles, 4 por 4 por 4. Probabilidad, 4 por 1 por 1 partido por 4 por 4 por 4. Realmente lo que hemos visto en estos ejemplos es que cuando yo cojo cartas, a veces, digamos,
todas las cartas, todos los elementos de la lista son distintos y no se puede repetir. Y en ese caso, pues se hace fácilmente con principio multiplicativo. En otros casos, como por ejemplo en este que estaban todas boca abajo, lo que pasa es que hay objetos repetidos. La lista puede tener más de un objeto de un tipo, en cuyo caso lo que pasa es que sigue pues aplicándose el principio multiplicativo, pero lo que interesa no es tanto a la hora de contar el número de pasos para cada uno, no es tanto los objetos que tengo, sino los tipos de objetos que tengo. Las dos juntas pues dan lugar a técnicas para desarrollar un montón de conteo, de formas de contar listas. Para terminar este primer vídeo, pues vamos solamente a darle nombre a esas dos cosas, a eso de las listas que tengan un cierto número o sea, que tengan unos objetos repetidos o no repetidos, etcétera. Y pues decir que en general contar listas, en la mayor parte de los libros de esto, pues se suelen llamar variaciones. Entonces, las técnicas para contar listas pues son técnicas para contar variaciones. Y dentro de eso pues hay como dos tipos. El primer tipo es el caso en que queremos que todos los objetos de la lista sean diferentes. Eso en los libros se le suele llamar variaciones sin repetición. Como no son todos diferentes, pues que no se puedan repetir. Es decir, que incluso hay una lista. O sea, hay una fórmula para contar estas listas. Imaginemos que queremos hacer una lista de longitud 5 con todo y tenemos 40 tipos de objetos. Nuestras cartas. ¿De cuántas formas lo voy a poder hacer? Pues el primer objeto lo voy a poder coger cualquiera. El segundo, cualquiera que no haya cogido ya para no repetir. O sea, uno menos. Si antes tenía 40, ahora voy a tener 39. El siguiente, pues también uno menos, porque ya he cogido dos. Tengo que coger uno de los dos, distinto de los dos que ya he cogido, etcétera. En general, pues lo que sale es lo siguiente. El primer objeto lo puedes coger como n, donde n es el número de objetos que tengas, 40 en nuestro ejemplo. El siguiente uno menos, porque el que has cogido ya no lo puedes volver a coger, porque repetiría. Ya has cogido dos, el siguiente uno de los n-2 que quedan, porque dos ya los has cogido. Y así sucesivamente hasta que terminas. Esta no es una fórmula fácil de recordar, en qué termina aquí, por eso se suele escribir de una forma un poco distinta, que es más fácil de recordar para el que quiera utilizar fórmulas, que es n factorial partido por k factorial. Donde n es el número de objetos que tengo, y k es la longitud de la lista. También, por si acaso, si alguien no lo sabe, y n factorial, o k factorial, es sencillamente ir multiplicando, empezando por el n, n-1, n-2, así sucesivamente ir multiplicando, disminuyendo, hasta llegar al 1. Vale. Entonces, el segundo tipo de situación en que puede que los objetos puedan repetir. Como nuestras cartas boca abajo. En este caso se suele hablar de variaciones con repetición. Esto es bastante sencillo. Lo que importa es fijarse no en el número de objetos, sino los tipos de objetos. Si tenemos como antes 4 cartas, pues el primer elemento de la lista lo puede elegir de 4 formas, en general de tantas formas como tipos de objetos tenga. El segundo también de número de objetos que tenga, el número de objetos que tenga, etcétera, hasta tantos como te interesen. N elevado acá. Donde, una vez más, n no es el número de objetos, sino los tipos de objetos que tiene.
y K pues igual que antes. Estas fórmulas no son esencialmente necesarias porque si se quieren hacer listas, pues utilizando el principio multiplicativo se pueden hacer sin necesidad de utilizar estas fórmulas, pero bueno, en algunos libros se ponen y depende de si ya se ha estudiado algo de combinatoria, pues estas fórmulas si son conocidas, pues en un momento dado pues pueden resultar cómodas. Para terminar, voy a terminar con una observación que es en cierta medida una consecuencia del principio multiplicativo, pero que nos puede venir bien. A veces, por lo que sea, pues se tienen dos sucesos. Nos interesan, por ejemplo, pues en un momento dado nos interesa sacar un as, eso sería mi suceso A, y en otro momento dado pues me interesa sacar una copa. Pues tengo dos sucesos, una es sacar un as, otro es sacar una copa. ¿Vale? Entonces, a veces esos sucesos no tienen nada que ver entre ellos. Entonces se dice que son independientes. Primero decir de palabra la definición, digamos, en dientes. Primero voy a dar la definición, digamos, en castellano, la intuitiva, si no tiene nada que ver uno con otro. No tiene ninguna relación lo que pase con A con lo que pase con B. ¿Vale? Sí. Caso de que sucedan uno tras otro, por ejemplo, nosotros nos interesa sacar un as, sacar copas, pues primero sacamos una carta, miramos a ver si es un as y luego miramos a ver si es una copa. Entonces nos interesa la probabilidad de ser as, tal. Bueno, imaginemos si es caso de que sucedan uno tras otro, pues la probabilidad de que suceda B no depende de saber qué pasó con A. Vamos a explicarlo con nuestro ejemplo este de sacar, bueno, en nuestro caso no son copas, vamos a darle la vuelta a todas las cartas y yo saco una carta cualquiera. Imaginaros que la carta está tapada, yo la voy a poner boca arriba. Me interesa la probabilidad de sacar un as y la probabilidad de sacar un corazón. Entonces, yo saco esta carta. Imaginaros que la tenemos boca abajo, no sabemos lo que ha salido. Y llega una persona y dice, llevan dos personas, uno dice, voy a comprobar si es un as, y el otro dice, yo voy a comprobar si es un corazón. Entonces el primero mira, dice, pues yo ya sé si es un as o no, y el segundo dice, pues yo voy a mirar si es un corazón. ¿Vosotros creéis que le ayudaría en algo a esa persona que ha sacado, que quiere ver si es un corazón, saber si era un as o no? Esa es la pregunta de si son independientes. Serán independientes cuando la probabilidad de sacar un corazón sea la misma, si lo primero era un as o si no era un as. Vamos a pensar si en este caso son independientes o no. Imaginemos que no sabemos nada. No sabemos si es un corazón o no, o sea, si es un as o no es un as. ¿Cuál sería la probabilidad de ser un corazón? Caso favorable partido por caso posible. Casos favorables son 10. Los 10 corazones. Casos posibles, las 40 cartas. Luego la probabilidad de que sea un corazón es 10 partido por 40, un cuarto. Imaginemos que sabemos que ya que ha sido un corazón, pero un as. ¿Cuál sería la probabilidad de que fuera un corazón? Pues sencillamente la probabilidad de, sabiendo que es un as, sabemos que es uno de estos 4. ¿Cuál será la probabilidad de que sea un corazón? Pues casos favorables 1, de casos posibles 4. O sea, si sabemos que es un as, la probabilidad también es un cuarto. Entonces, si no sé que que ha salido un as, la probabilidad sé que es un cuarto. Si sé que ha salido un as, la probabilidad sigue siendo un cuarto. Entonces, la probabilidad de ser un as, o sea, de ser corazón, no depende de si antes era un as o no era un as.
no siempre son independientes. Por ejemplo, imaginemos que yo saco dos cartas y me interesa suceso 1, pues saber si la primera carta es un as. Suceso 2, saber si la segunda carta es un as. ¿Influirá o no influirá? Saber lo que pasa en la primera carta. Pues vamos a ver, supongamos que no sabemos lo que ha pasado en la primera carta. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea un as? Pues, hombre, yo sé que alguna carta ha salido, ¿no? Entonces, ¿cuántas cartas me quedan? 39. ¿Cuál será la posibilidad de que una de esas sea un as? Pues tengo 4 probabilidades de entre, en principio, todas las cartas que haya. Pues 4, 40, 4 entre 40. Y si sé que la primera es un as. Bueno, perdón, 4 entre 39. Y si sé que la primera es un as. Claro, es que solo me quedan 3 ases. Entonces, caso favorable solo hay 3. Por tanto, son 30 entre 39. Claro que influye. Si la primera es un as, me quedan menos ases, tengo menos probabilidades. Si la primera no era un as, me quedan todos los ases, tengo más probabilidades. Esos dos sucesos no son independientes. En general, ver si dos sucesos son independientes no es fácil. Yo he puesto aquí un ejemplo más o menos de sentido común, pero en general pues no es fácil. En ese caso, es bastante fácil comprobar lo siguiente. Si yo me quedo con los casos comunes, la probabilidad de A intersección B, o si queréis en lenguaje de lógica A y B, que son las dos condiciones a la vez, es, o sea, en ese caso me refiero cuando son independientes, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es parecido a un principio multiplicativo. Si tengo dos sucesos, puedo hacer uno primero y otro después, y las probabilidades se multiplican. Probabilidad de A y B es la probabilidad de A por probabilidad de B. Pero insisto en que no es fácil saber si unos ciertos sucesos son independientes, a no ser que el sentido común nos lo diga, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saberlo, pues hay dos métodos para ver si dos sucesos son independientes. A ver si ahí ven. Son bueno, realmente pongo dos ahí. Dos digamos que hay como una variante. La primera, y a veces funciona muy bien, es calcular las probabilidades. La probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de las dos a la vez. Y si se cumple que la probabilidad de A intersección B es la de A por la de B, es porque son independientes. Si no, no lo son. Esto a veces es fácil, luego veremos un ejemplo sencillo con ver si son independientes, por ejemplo, lo que hemos dicho de sentido común de corazones y ases. Y en otro caso, pues es ver qué pasa, calcular la probabilidad de B y lo que se llama, luego ya hablaremos de esto en una sesión posterior, la probabilidad de esto de aquí, que se lee B condicionado A. ¿Y esto qué quiere decir? Pues suponer que ha pasado A que ya hemos hecho A, que sí que se cumple, y calcular la probabilidad de B. Bueno, pues y la pregunta es si P de B es igual
que la probabilidad de B condicionado A, pues entonces porque son independientes. Ahora vemos de este haremos más adelante, pero de palabra por lo menos, pues sí que puedo decir. Por ejemplo, imaginemos que nosotros nos planteamos la siguiente pregunta. Hay 4 primeros en la facultad y cada primero pues ha tenido una tasa de aprobados en una asignatura cualquiera en el primer cuatrimestre. Hay gente que dice que ha habido clases en las que ha sido más fácil aprobar que en otras, por cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿ser de una clase u otra, o sea, por ejemplo de la clase 2, y aprobar, son independientes o no? Si son independientes, lo que estamos diciendo es que no es verdad, no influye estar en la clase 2 o no para aprobar. ¿Cómo podría yo hacerlo? Pues lo siguiente. Entonces yo, en primer lugar, calculo la probabilidad de aprobar. Imaginemos que en primero, que en esta asignatura, ha aprobado el 40% de los alumnos. Entonces esa es la probabilidad de aprobar en general. ¿Y qué es esto de aquí? Dice, yo me interesa la clase 2, pues yo lo que hago supongo que ha pasado la condición de ser de la clase 2, es decir, me preocupo solo de lo que pasa en la clase 2 y calculo el porcentaje de aprobados en la clase 2. Eso es el porcentaje de aprobado condicionado a estar en la clase 2. Entonces yo tengo dos probabilidades de B es aprobar, pero tengo dos porcentajes distintos. Tengo el porcentaje de aprobados de primero y tengo el porcentaje de aprobados del grupo 2. ¿Son independientes o no? Si los dos son el mismo, quiere decir que aprobar y ser del grupo 2 no tiene nada que ver, no influye. Sin embargo, si son distintos, es porque ser del grupo 2 sí que influye. Pues esa es la idea intuitiva. Esta la trataremos más adelante y en estadística descriptiva también se utilizará. Otras veces es más fácil, claro, si se tienen todos estos datos, pues este camino es muy bueno y este pues a veces es cómodo. Vamos a ver un ejemplo, aunque sea de palabra, también de comprobar que las probabilidades, por ejemplo, de que una carta sea de corazones o que sea un as son independientes. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un corazón? 10 entre 40, un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un as? Hay 4 ases, hay 40 cartas, 4 entre 40, un décimo. Entonces la probabilidad de sacar corazones es un cuarto y la probabilidad de sacar un as es un décimo. ¿Y las dos a la vez? ¿Cuál es la probabilidad de sacar corazones y un as? Si saco corazones y un as es porque saco las de corazones. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el as de corazones? Solo hay un caso favorable, que es este, y hay 40 casos posibles, un 40avo. Entonces tengo probabilidad de sacar corazones, un cuarto. Probabilidad de sacar un as, un décimo. Probabilidad de sacar corazones y as, un 40avo. ¿Se cumple esto de aquí? ¿Se cumple esto de que la probabilidad de ser de as y de corazones, un 40avo, es igual que la probabilidad de ser corazones, que es un décimo, por la probabilidad de ser un as, que es un cuarto? Es hacer las cuentas. Un 40avo igual a un décimo por un cuarto, que sí sale un 40avo. ¿Son iguales? Pues son independientes. Hemos hecho, a base, eso sí, de tener que hacer 3 probabilidades, pues hemos comprobado que unos ciertos sucesos pues son independientes. Como decía antes, pues no todas las probabilidades pues salen iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo que hacer una lista y me interesa suceso A, que el primero sea un as, suceso 2, que el segundo sea un as, ¿serán independientes o no? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer elemento de una carta sea un as? Yo lo puedo calcular. Listas cuya primer elemento es un as, pues tengo casos favorables, tengo que hacer una lista de 2 cartas, primer caso 40, primer elemento de la lista 40, me quedan 39, 40 por 39. ¿Vale? ¿Cuál es la posibilidad de que el primero sea un as? Pues si el primero es un as, pues tengo primer paso, 4 posibilidades, uno de estos 4 ases, y el segundo cualquiera de las 39 cartas que me quedan. 4 por 39. ¿Cuál es la probabilidad de que en una lista de 2 cartas la primera sea un as? 4 por 39 partido por 40 por 39. Podemos quitar los 39, 4 partido por 40, que es un cuarto. Exactamente igual, no lo voy a hacer ahora, pero exactamente igual, la probabilidad de que si hago una lista de 2 cartas, la segunda sea un as, también sale que la probabilidad es, ¿cuánto he dicho antes? Era 40 por 39 partido
4 por 39 era un décimo, ¿no? Pues esto vuelve a salir, ¿no? Sería primera carta 4, segundo 39, 4 por 39 partido por 40 por 39, 4 partido por 40, que es un décimo. Y la segunda pues vuelve a ser un décimo. ¿Y cuál sería la probabilidad de que la primera sea un as y la segunda sea un as? Pues vamos a ver. Primera, abajo, casos favorables van a ser otra vez 40 partido por 39, etcétera. Casos posibles. Casos favorables, pues será, elijo la primera carta, tiene que ser un as, 4 posibilidades. Elijo la segunda carta, uno de los 3 que quedan, 3 posibilidades. Casos posibles, 4 por 3, 12. Total de casos posibles, 4 por 3 y partido por casos favorables, 40 por 39, sale 4 por 3 partido por 40 por 39. ¿Serán independientes? Pues es cuestión de comprobar si un décimo por un décimo es 4 por 3 partido por 40 por 39. Inmediatamente se ve que no, luego esos dos sucesos son independientes. Entonces está bien, aunque a cambio de eso, pues el problema que nos encontramos es que se necesitan calcular 3 probabilidades y a veces pues puede ser un poco pesado. Bueno, como repaso total de este primer tutorial, hemos visto lo que es un suceso aleatorio, hemos visto lo que es un suceso elemental y lo que es un suceso, hemos visto un poco una notación para escribirlos, y la regla de Laplace que dice que bajo unas ciertas circunstancias, si no hay trampas, digamos, la probabilidad de un suceso es casos favorables partido por casos posibles, el cardinal del conjunto de sucesos que a mí me interesa partido por el cardinal del espacio de sucesos, de todo el número total de sucesos. Hemos visto algunos casos sencillos, hemos hablado un poco de que en algunos casos pues lo que nos van a interesar es contar sobre conjuntos o listas. Hemos visto la diferencia. Lista quiere decir que el orden en el que se eligen los elementos que van a formar los sucesos que a nosotros nos interesan no importa el orden, y conjunto quiere decir que no nos importa. Hemos visto un poco la notación y hemos empezado a contar listas. Hemos dado el principio multiplicativo, que cuando la lista se puede hacer en tantos pasos como nos interese, de forma que cumpla una serie de condiciones, que se puede saber de cuántas formas se puede dar cada paso, que siempre se obtienen listas distintas y que además que los pasos son independientes, en el sentido de que el número de formas de dar un paso no depende de los anteriores. Entonces tenemos el principio multiplicativo, que dice que el número de listas que construimos es el producto de las formas de dar cada paso, y hemos visto ejemplos de aplicación. Hemos visto también que había que distinguir un poquito de que en algunos casos en las listas los objetos son todos distintos y en otros no. Y cómo hay que tener cuidado, porque siempre se puede aplicar el principio multiplicativo, pero en un caso lo que interesa es el número de objetos y en otro lo que interesa es el número de tipos de objetos. Hemos visto unas fórmulas por si nos interesaba. Y finalmente pues hemos hablado un poco de lo que se entiende por sucesos independientes, y dentro de sucesos independientes hemos visto dos formas de verlo. Una base de calcular la probabilidad de A, la de B y la de A y B, y otra es la de calcular la probabilidad de uno de ellos, B, y otra la de probabilidad de B sabiendo que ya ha ocurrido A, y ver si son iguales. Hemos visto algún ejemplo.